Edmundo Jacobo Molina, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen, muy buenos días. A punto de que sea la elección, ya estamos en la cuenta regresiva de la elección, la primera elección judicial en México. Vaya panorama que se avecina y qué estamos viendo en el horizonte. Pues sí, efectivamente, dentro de 2 semanas exactamente nos vamos a amanecer con después de una jornada, de una elección, de un poder en México, pero con la diferencia de otras elecciones donde no vamos a conocer esa misma madrugada los resultados de esa elección. Bueno, eso sería imposible para efectos de la dinámica dada la que hay, ¿no? complejidad, sería absolutamente imposible. Ya el mismo INE ha reconocido que a lo mejor esa madrugada se conoce algo de lo que tiene que ver con los resultados de la integración de la Suprema Corte, de lo que serán ahora no 11, sino 9 ministros y ministras en ese pleno. Pero todos los demás se van a ir conociendo a lo largo de los siguientes 12 días, Carmen. Entonces, eso ya per se marca una diferencia importante, y no solamente una diferencia porque no se dan a conocer en ese día los resultados, sino porque sabemos muy bien que cuando en México o en cualquier otro país no se da cuenta rápidamente de los resultados, empieza a haber mucha incertidumbre y todos los contendientes, por razones naturales, empiezan a levantar la mano diciendo yo gané, aquí tengo pruebas, y eso genera una gran confusión en la opinión pública sobre la legitimidad, la certeza del propio proceso electoral. Y eso creo que no le hace bien a la democracia mexicana, al contrario, puede sembrar ideas, muy malas ideas para próximos comicios. Y de por sí, lo hemos dicho contigo en varias ocasiones, este proceso en su organización, y no derivado de la autoridad electoral, sino de la propia reforma, las reglas. Fíjate, el INE ha tenido que tomar más de 100 acuerdos después de iniciado el proceso electoral, y algunos muy recientemente, para subsanar las deficiencias de la propia reforma. Y eso rompe una de las reglas fundamentales de cualquier proceso electoral: certeza en las reglas. ¿A qué me atengo? Tanto como candidato, como aspirante, incluso como ciudadanía. ¿Cómo participo? ¿Cómo puedo o no participar en el proceso? ¿Bajo qué condiciones? En fin, todo eso se ha venido construyendo. Y esto genera confusión en la ciudadanía, genera confusión e incertidumbre entre los propios contendientes, y va sembrando, si sumamos a esto, que no va a haber resultados esa misma noche, esa madrugada, sino hasta días después, incertidumbre en el propio resultado. Y va a abonar a una especulación muy grande alrededor de este tema y en mayor confusión. Y como te decía, creo que cuidado con esto, porque si esto puede marcar lo que podría ser el futuro de la organización de próximos comicios electorales como las del 27, que son las elecciones intermedias para renovar a nivel federal la Cámara de Diputados, y 19 gobernaturas y N cantidad de congresos locales, pues estamos marcando un gravísimo precedente que cualquiera que sea el resultado, muy probablemente traiga consigo una nueva reforma político-electoral en donde todas estas irregularidades que abonan en contra de lo que se llama integridad electoral podrían quedar plasmadas en una reforma. Entonces, lo que está en juego aquí, además de que es gravísimo, que tiene que ver con la autonomía y la independencia del Poder Judicial, que tendría que ver con la concentración del poder en el Ejecutivo, lo que podría estar marcando es el precedente de una contrarreforma político-electoral que abona en contra de la propia democracia, y que nos encontremos muy próximamente en un periodo extraordinario de sesiones o en el siguiente periodo de sesiones del Congreso con una reforma político-electoral que cambie las reglas del juego que hemos conocido, rompa la equidad de la contienda, permita la entrada de funcionarios públicos a la misma que estaba prohibida, y con esto todo lo que se avanzó durante décadas para construir un sistema político-electoral se está echando por la borda. Per se, insisto, esta elección no resuelve el problema que pretendía resolver de impartición de justicia, de administración de justicia, pero además puede ser un gravísimo precedente para lo que viene. Eso es lo que está en juego y que es muy preocupante. Y creo que tendríamos que estar muy atentos, atentas como ciudadanía a observar este proceso electoral, que además es muy previsible que tenga muy baja participación por la complejidad,
del proceso porque no tenemos información suficiente de los electores, a qué vamos a elegir, para qué, con qué propósitos. Aunque ya hay una campaña hecha de andar enorme, gigante, o sea, no hay spot del gobierno que no sea de ese tema. Hay dos. Por un lado, lo que es la comunicación del INE, de medios, del INE, etcétera, y que además se ha sido acompañada además por una decisión del Tribunal Electoral en donde funcionarios públicos se han manifestado, la propia Presidenta de la República llamando a la participación. Lo vimos en la tragedia de Nueva York, incluso tú lo acabas de señalar hace un rato en el noticiero. Sí, qué cosa impresionante. En donde ¿El INE debería investigar eso? Porque es lo que está diciendo el Partido de Acción Nacional, que el INE debe investigar, perdón que haga el paréntesis, pero es importante porque al final pues tomó notoriedad por obvias razones, por esta tragedia enorme de la muerte de los dos jóvenes y los lesionados por este suceso en el puente de Brooklyn, pero había unas personas arriba del buque que estaban promoviendo la elección judicial y promoviendo candidaturas especiales, o sea, candidaturas con nombre y apellido. ¿Qué dices? Bueno, yo creo que no estaría mal que el INE lo investigara. Es más, yo creo que debería investigarse. Porque no está prohibido, a ver, tengamos los límites, no está prohibido que las personas nos manifestemos a favor de quien querramos. Personalmente eso sí. Es libertad de expresión. Lo que no queda claro es que hacían esas personas en el buque. Luego de repente ese buque, como sabes bien, sale, recorre el mundo para que es la graduación prácticamente de marinos y cadetes, efectivamente. Y creo que se puede visitar el buque en algún momento. Pone tú que eso esté relativamente resuelto. Ya, pero si sí. Resulta que esas personas que hicieron esa promoción, aunque hayan subido, digamos, de visita al buque, si son militantes de un partido político, funcionarios de un partido político con un cargo determinado, eso sí está prohibido. Porque está prohibido que los partidos políticos participen en este proceso de elección. Pero si van personas de a pie, pues no tendrían nada mal. No tendría nada si fuera irregular. que estaban de visita en el buque y que dieron su mensaje y promovieron que hicieron, eso no está prohibido si no fueran funcionarios. Exactamente. Ya. Ahora bien, pero por otro lado, Carmen, lo que te iba a decir, es decir, hay una enorme campaña en medios del INE, utilizando los tiempos del Estado para estos propósitos, pero también de los propios funcionarios públicos. Pero hay otra campaña que está soterrada, en donde ya circulan listas encabezadas por candidatas a la Corte, acompañadas por otros candidatos y a otros puestos de jueces y magistrados, para incidir en el voto y en el sentido de voto de quien va a acudir a las urnas. Y esas listas ya empiezan a circular. Entonces, tenemos una doble campaña. Una campaña pública con toda esta parafernalia para tratar de legitimar una elección que per se va a tener nefastas consecuencias en los próximos años, pero por otro lado, hay una campaña soterrada en donde ya se está incidiendo en el voto, porque claro, ¿cómo me voy a parar ante una mampara con un montón de boletas a llenar números de N cantidad de nombres, entre N cantidad de nombres de mujeres, hombres que no conozco, que no sé, si no llevo un acordeón y en donde ya se me está induciendo al voto? Y hablando de incidir, está, supongo, reglamentado el tema de las encuestas que también inciden a la hora de ser publicadas. Hemos visto varias encuestas publicadas en diferentes medios, donde ya ponen ahí pues a las punteras, ¿no?, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso desde luego incide. Y sé que en la reglamentación y ámbito legal de las elecciones en este país, las encuestas son reglamentadas. Son reglamentadas. ¿Aquí también? También en este caso, evidentemente, porque lo que tiene que garantizarse es que eso que se anuncia como resultado de una encuesta tenga el soporte realmente en una encuesta, que esté respaldada por una casa encuestadora, que se pueda identificar quién pagó esa encuesta, cuánto costó esa encuesta, qué metodología se utilizó, e incluso todo eso queda resguardado en una base de datos dentro del INE para que pueda ser consultado no solamente por especialistas, sino por cualquier ciudadano, de manera de ser transparente. ¿Y eso puede ser ahora o hasta que se acabe la...? Puede ser ahora, hay un tiempo determinado para que los propios que levantaron la encuesta, antes de ser requeridos por el INE, voluntariamente entreguen la información correspondiente, y tiene que identificarse, insisto, quién es la casa encuestadora, el origen de los recursos, quién lo pagó, cuánto costó y cómo se hizo y la metodología correspondiente. Todo eso debe quedar perfectamente reglamentado. Si no es así y no hay ese soporte, el INE debe proceder
contra quien publicó esos resultados. Eso sí, y eso está reglamentado y se ha venido haciendo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Carmen. Se hizo a nombre de encuestas, marketing político, como se dice, publicidad política, tratando de respaldarse en encuestas que eran falsas, que no había tales. Y eso es terrible, ¿no? Sí, entonces yo soy puntero, pues claro que yo soy puntero o yo soy puntera. ¿Y con soporte en qué? En que pagué una nota y no realmente que se hizo un levantamiento real. Eso mismo está sucediendo ahora, tendríamos que verlo y el INE tendría que proceder a investigar al respecto. También he visto punteras aquí, allá, por un lado y por el otro, y las listas de las mismas punteras incidiendo en el voto que empiezan a circular en diferentes lados. Y a eso hemos llegado en la democracia mexicana. A eso hemos llegado, tristemente. A incidir en la voluntad del voto, en el sentido del voto, a construir humores públicos como tú lo estás documentando ahora. Es lamentable, ¿no? Que estamos tratando de sustituir la deliberación pública, el debate público de datos contra datos, inventando información, construyendo información por muy diversas vías. Eso estamos viviendo, Carmen. Eso es lo que está pasando. Es lo que estamos viendo y bueno, pues estamos en la cuenta regresiva de aquí al 1 de junio y de lo cual, si te parece, seguiremos hablando. Con muchísimo gusto. Edmundo Jacobo Molina, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana de lunes. Y buena semana. Al contrario, Carmen, muy buena semana. Muchas gracias a ti. Buena semana.